Hola, bienvenidos a otra nueva entrega de su podcast Política Ligera. En este día tenemos un invitado muy especial en este episodio. Está con nosotros Rafael Paz, quien es un gran político de la República Dominicana, joven, que en este momento es presidente del Partido Fuerza del Pueblo en el Distrito Nacional, es miembro de su dirección política. Y yo pudiera decir, además de hablar de que es abogado, de su biografía tan amplia en su preparación académica, que está dentro del top 5 de los hombres más elegantes, con todo el respeto de mi esposo y de su pareja, de los hombres más elegantes de la República Dominicana. Bienvenido, Rafael Paz, a Política Ligera. Mi querida Gineuri, qué gusto estar contigo aquí en este espacio, que me Gracias. recuerda a Gustavo Cerati y a Soda Stereo, por aquella canción Música Ligera. Aquí estamos en Política Así Ligera. es, así es. Qué placer estar contigo, una política, comunicadora, profesional, joven, que hace sentir orgullosa a la República Dominicana. Gracias, eso es mutuo. Y yo decía eso del top 5 porque cuando este episodio se anunció, me decían las amigas y personas ay, qué bien Rafael Paz, porque yo creo que las mujeres, no solo en el Distrito Nacional, porque tú te has destacado políticamente, te has enfocado en el Distrito Nacional, pero eres un político muy conocido en la República Dominicana, admirado por la juventud, pero sobre todo admirado por las mujeres. Yo creo que tú estás, Rafael, como dije, en el top 5 de los hombres más elegantes de la República Dominicana. Y a mí me gustaría iniciar este podcast para que tú nos cuentes un poquito de tu historia, cosas que la gente quizás no conoce de ti como político. Ok. Me gustaría saber, por ejemplo, aunque hablamos del top 5, yo voy a iniciar con una pregunta muy inusual. Cuando te saludé, ese perfume, ¿verdad?, que tú utilizas, probablemente le gustaría saber a las mujeres, ¿qué perfume tú utilizas y qué tipo de perfumes son comunes en ti? Mira, yo uso un perfume muy tradicional que lo usan ciertos caballeros hace muchos años en la República Dominicana, y es el Vetiver de Guerlain. Es difícil encontrarlo, no porque sea muy costoso, no es un perfume costoso, pero la razón es la hoja con la cual se prepara. Es una hoja que solo crece aquí en la isla de la Hispaniola, Ah, en algunas partes de la frontera dominicana, pero mayormente del otro lado de la frontera. Tú sabes que la industria de la perfumería francesa se nutría mucho de sus antiguas colonias. Entonces, el vetiver no siempre está disponible por la inestabilidad de ese país. Y da brega encontrarlo. Y siempre lo ando pescando por internet o por cualquier sitio. Cuando tengo un amigo que va a algún lugar, le digo que me lo busque. O sea que yo creo que es un olor muy particular. Yo te distingue, ¿verdad? Porque no lo había percibido en otra persona, esa es la verdad. Y debo decir además que eso te identifica porque eres un político, aunque joven, muy joven, tienes ese sentido siempre como de conservador, de tan bien puestico, siempre tan bien puesto. Y me gustaría que la gente sepa, tú a tu corta edad, que te has destacado políticamente en la República Dominicana, ¿cómo son tus inicios? ¿De dónde sale ese deseo por la política? Aunque sabemos que tú tienes familiares, que vamos a hablar más adelante, allegados a la política, pero ¿de dónde nace ese interés de Rafael? mira, te voy a decir algo sobre lo que tú dijiste. Yo publiqué una foto hace unos días en X y en Instagram también, de cuando yo tenía como 4 o 5 años. Yo soy exactamente así como tú me ves, desde que yo tengo 4 o 5 años. Siempre he sido así. Al principio la gente cuando me fue conociendo decía de que, ay, pero ese tigre sí es como posado. Él está como fingiendo. No, yo soy así. Así, siempre he sido así, Siempre bien postico. formal. Y he tratado de ser como la versión más genuina de mí mismo. Auténtico dentro de mi particularidad, porque hay gente que es auténtica siendo pintoresco. Yo soy auténtico siendo formal. Entonces, porque así me enseñaron mis abuelos con quienes me crié. Mi abuela y mi abuelo, que fueron dos personas esenciales en mi vida, don Fello, don Rafael Paz y doña Margot Cordones. Y la política me llama la atención y está muy vinculado a mi historia familiar. Primero, mi curiosidad. Yo era muy curioso. Y siempre digo, hay dos preguntas que yo recuerdo que le hice a mi abuelo. Primero, ¿por qué había un presidente? Y segundo, que por qué la gente seria, como él y como un señor que se llamaba Freddy, no se metían a la política. A la primera él me respondió que los presidentes existían. Yo tenía como 4 años cuando yo le hice esa pregunta.
para que la gente no robara. Hay un presidente para que la gente no robe. Y la segunda pregunta que le hice, que por qué gente seria como él y Don Freddy entonces no se metían a políticos. Y él me decía que la política era para sinvergüenza. Entonces a mí se me generó un cortocircuito en ese momento. Claro, porque eran dos cosas. Porque entonces, si la gente seria no se mete político, porque es para sinvergüenza, y el presidente está para que la gente no robe, y el presidente es un político, entonces si el presidente es un sinvergüenza, la gente va a robar. Era un sinvergüenza que fiscalizaba Exacto. para que la gente entonces no había garantía y no había Exacto. justicia en este país. Exacto. Entonces eso me llevó por un camino de curiosidades. Yo siendo muy pequeñito, y aquí viene el impacto de los medios. En aquel momento yo vivía en Monte Plata, entonces los muñequitos a las 6 de la tarde lo ponían en el canal 5, canal 6 en aquel momento, que se llamaba Desde el Mogote, Circuito España en transmisión de prueba. Y a una hora determinada, que eran como las 6:30, 7 de la noche, cortaban los muñequitos y ponían los discursos del doctor Joaquín Balaguer. Entonces yo me quedaba oyendo esos discursos. Claro, después el país entero, todos los canales, los pocos canales que había en ese entonces, claro, tenían que escuchar. Balaguer estaba en oposición en ese momento. Era gobierno Salvador Jorge Blanco. Estamos hablando del año 84, 85. Bueno, yo en ese entonces no había nacido. Correcto. Entonces, eso me fue llevando, esa curiosidad. Luego, entonces, mis tíos, mi tío Willy, mi tío Charlie, comienzan a tener una participación política más activa. En mi casa se hablaba de política en las reuniones familiares y yo siempre tuve, como era el único nieto que vivía en la casa, la oportunidad de mezclarme con los mayores. En vez de yo estar con los muchachitos, yo estaba con los grandes. Entonces yo escuchaba. ¿Por qué eres uno de los nietos mayores o el nieto mayor de todos? Yo era el único nieto que vivía con mis abuelos. Ok. Y eso, cuando mi tío se lanza a la campaña de senador en el año 93, ya yo tenía 10 años, y yo lo acompañaba a todos los sitios. Yo tenía una profunda preocupación por la diferencia que yo veía entre las personas, porque yo crecí en un pueblo donde mi familia estaba bien, donde en mi casa había un baño, había agua, había una estufa y había televisión a color, pero entonces cuando yo iba a la escuela del pueblo, lo que había era una letrina al principio. Y luego, entonces, se construyeron los baños, pero en los baños no había agua como había en mi casa. Tu tío Charlie estaba, Charlie Mariotti. Exacto, estaba en ese momento en oposición, ¿cierto? Sí, claro, estamos hablando... O sea, iban por un partido de oposición. Correcto, ya eso era cuando yo tenía 10 años, pero yo te estoy hablando quizá unos años antes, ya cuando me tocó salir del entorno de mi familia, cuando tú vas a la escuela por primera vez, claro, en una de las provincias más pobres del país, entonces tuve el contraste. Y cuando comencé a ir a las casas de mis amiguitos a hacer tarea, me daba cuenta de que las casas eran diferentes. Que la realidad era distinta. Que la realidad del entorno, del pueblo, la mayoría de las casas eran de tabla de palma. Y eso y yo decía, ¿pero por qué esto? O sea, y todo eso me fue llevando en un camino de curiosidad para entender. Y me interesé por la política, me interesé por la economía, me interesé por la historia de las ideas políticas. En mi casa me decían que yo era un viejo en el cuerpo de un muchacho. y nada, ya a los 10 años entonces comienza mi tío en una actividad proselitista, yo me involucro. Ciertamente, porque debo interrumpirte, la gente te identifica, por ejemplo, como tu primera figura, Charlie Mariotti, que de hecho sé que hay personas que, por ejemplo, llegaron a pensar si Charlie Mariotti es tu papá, pero también tienes la influencia, que es lo que quiero destacar, de tu tío Willy Paz, que es una persona también, un periodista y un comunicador que ha tenido mucha incidencia en la política. Y me gustaría que tú en ese relato nos digas cómo ambas personas han influido en tu vida política. Vamos a ver, para que un poco poner las cosas claras. En mi vida de Monteplata, todo el mundo sabe de la familia que yo formo parte. En la capital, mis primeros años, yo me concentré más en lo profesional. Fundé el Comité Estudiante de Derecho en mi universidad, hice activismo estudiantil, participé en modelos de Naciones Unidas y de OEA, presidí modelos internacionales,
fui a competencia internacional de derechos humanos, trabajé en la Junta, en la Suprema, trabajé en el Congreso. Y el país y la gente me conoce y comenzó a verme por mi rol con el sector empresarial. Cierto, O sea, en competitividad. como la gente me conoce, es como el vicepresidente ejecutivo del CONEP, como una persona del empresariado. Así es. Después, yo entro al gobierno y se vio como una alianza entre el gobierno y el sector privado. Cuando entro a la actividad política y me voy de candidato a senador de la capital, ya ahí tengo que comenzar a contar mi historia. Y ahí es que la gente, en sentido general, comienza a identificarme con mi familia. Claro, porque, y como bien señalas, y es mi caso, cuando comienzo yo te identifico desde el CONEP y competitividad. Y luego entonces uno tiene que hacer ese trance hacia la vida política, porque Correcto. te hemos visto destacándote desde el sector privado, desde el empresariado como Correcto. tal. Cuando yo entro a la política electoral, ya yo tengo 10 años en la vida pública del país en el primer plano. Pero en política... Pero en política, digamos, en activismo político en el plano nacional, yo era una figura nueva. Exacto. Porque mi participación en el PLD se había dado originalmente en el contexto de Monteplata. Y que vienes a competir, debo destacar, en un escenario muy difícil, el Distrito Nacional. Correcto, pero ya yo había practicado. ¿Qué pasa? Yo te dije que yo comencé con Charlie en su primera campaña cuando yo tenía 10 años. Eso fue en el año 1993. 17 años después, ya yo fui el jefe de campaña técnicamente operativo de Charlie en la campaña del 2010. Pero seguiste en Monteplata. En ese trayecto de él, seguiste Claro, trabajando con él. Totalmente. Y en todas las campañas del Partido de la Liberación Dominicana, yo participé de una forma u otra. De hecho, en el año 2010 yo fui el delegado político del PLD en la Junta Electoral de Monteplata. Y la alcaldía de Neri Figaris, increíblemente hoy Neri es el presidente de la Fuerza del Pueblo de Monteplata, acaba de ganar como presidente provincial. Aprovecho para felicitarlo. Quien se fajó 4 días en esa Junta Electoral a contar votos nulos y observados fue este jovencito. La gente de Juan Ubiera incluso intentaron quemarme la guagua para que entiendas el nivel de encono que había en esas elecciones del 2010. Entonces, ese fue como mi último rol de participación activa. Después de ahí yo me voy a estudiar fuera. Me voy a estudiar gobernabilidad y gestión pública, comunicación política, entonces voy a los Estados Unidos y regreso. Y ahí recibo una propuesta del sector empresarial y ahí es que entro al CONEP. Primero como director técnico, luego como director ejecutivo y luego como vicepresidente ejecutivo. Y ahí es que la gente comienza a conocer de mí. Que debo decir que ya que mencionas estudié fuera, que en tu biografía dice, y lo estábamos hablando fuera del aire, que naciste en Estados Unidos. Y yo te preguntaba, ¿cómo es eso que naciste en Estados Unidos? Y tú me decías, bueno, vine muy joven. Bueno, es que yo soy como la mayoría de... O sea, un caso como el mío ahí, yo diría que ya casi más de 1 millón de dominicanos que sus padres vivían en Estados Unidos y nacieron allá. Pero en mi caso yo no me quedé allá. A los 6 meses de edad ya yo estaba aquí en República Dominicana. Por lo cual, la patria que yo conozco, la patria por la que siento y la patria que me ha visto crecer y desarrollarme y por la que he trabajado es la República Dominicana. Así es. Entonces, digamos que todo ese camino ha ido configurando una visión, un perfil, un trabajo, tanto en la sociedad, en instituciones públicas, en instituciones privadas, en estamentos políticos. Y yo te puedo decir que al día de hoy ya yo he completado mi ciclo en términos de preparación para las tareas que me van a corresponder en lo adelante. Yo soy presidente de un organismo de base de mi partido, yo soy presidente de un organismo medio de mi partido y yo soy presidente del territorio principal, que es la capital. Que es sí, claro, en la República Dominicana. Yo quisiera que tú nos expliques cómo fue ese trance cuando estabas hablando de que en el 2010 tú estuviste detrás, pero ¿cuándo tú decides hacer ese trance, ese cambio y decir, bueno, ahora yo voy a estar al frente? ¿Cuándo tomas realmente esa decisión? Mira, mi plan original era postularme en Monteplata, pero mi presencia allí le generaba ruido a Charlie Mariotti. Esa es la realidad. Había celos de los candidatos a diputados. Entonces, Charlie como candidato a senador y yo como candidato a diputado iba a generar un problema de equilibrio interno de las fuerzas en Monteplata. Claro, van a decir, lo quieren todo. Luego, ya llegó el momento donde ser diputado para mí no era una opción.
Y me resultaba más fácil venir a la capital, donde ya yo tenía muchos años establecido y con una, vamos a decir, raíces profundas, que ir a debatirle un puesto a Charlie en Monteplata, ¿entiendes? O sea, mi único camino en Monteplata era competir con Charlie y eso no iba a pasar. Claro. Entonces yo decidí optar por la candidatura a senador de la capital en el marco de unas primarias abiertas. Y competí con 3 formidables compañeros en ese momento. Con Roberto Salcedo, con Guarocuya Félix y con José Manuel Hernández Peguero. Roberto Salcedo en ese momento era el alcalde. No, Roberto había perdido la alcaldía en el 2016. Sí, ciertamente, pero se había incorporado al gobierno de Danilo como ministro sin cartera encargado de seguridad ciudadana. Pero era era el alcalde, bueno, el candidato a alcalde más reciente. Correcto, era posiblemente, o sea, era la figura del distrito. Y yo era lo que se denomina en el argot político el underdog, el retador. Lo único que nosotros pusimos en marcha una campaña muy moderna, muy conectada con la gente, con los barrios. Fue un activismo muy intenso. En vez de descansar en las estructuras de candidatos a diputados o de diputados, nos fuimos a la base, a los comunitarios, a los medios de comunicación, a las redes sociales, y eso generó una fuerza centrífuga que me terminó convirtiendo en el candidato a senador del PLD. Lamentablemente... Una tarea muy ardua, ¿eh? Sí, con 56,000 votos ganamos las primarias. Luego me tocó ir a competir con un PRM que estaba, vamos a decir, en pleno momento de crecimiento en la capital. Habían ganado la alcaldía en el 16, ya venían con la fuerza de dominar la plaza, un PLD que se dividió, donde se suspendieron las elecciones y el partido no supo reaccionar para llevar la culpa a quien tenía que llevarlo, que era la Junta Central Electoral, y pedir la renuncia de los jueces de la Junta en ese momento. Y al no hacer eso, entonces la gente entendió que el PLD quería sabotear la democracia. Y eso aquí en la circunscripción 1 produjo un efecto adverso muy grande. Y a pesar de todo eso, mi candidatura fue la única, y estaban todas las secuencias de encuestas que se hacían en el partido en ese momento, que fue creciendo todos los meses. No perdí un solo punto, sino que gané puntos. Y llegamos a la recta final con una intención de voto de un 40% versus un 45% PRM, pero la ineficiencia del partido en ese momento y las, y hay que decirlo, las traiciones internas que ocurrieron, muchas de ellas confesas, generaron un resultado donde la candidata del PRM sacó un 51 y nosotros un 35, pero logramos más de 150,000 votos. A propósito de esas traiciones internas que tú bien hablas. Eso es agua pasada bajo el río. Sí, muchos de ellos son en llave mío ya. Así es, pero tenemos que hablar sobre eso. Esas traiciones pasadas, el PLD como tal, la gente, pues uno se sorprendió mucho al ver que tú en ese momento en el que Charlie Mariotti, que es prácticamente, uno lo ve, o la gente muchas veces ha entendido que si tú eras hijo de Charlie Mariotti es como un padre para ti, y tú lo has dicho públicamente. En ese momento eras secretario general y tú tuviste que salir del PLD. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo, si eso laceró o quizás cambió un poco tu relación con Charlie? Mira, yo creo que primero mi relación personal con Charlie nunca estaba en juego. Yo a Charlie lo quiero con todo mi corazón, lo respeto, y siempre de mí tendrá una sola cosa: amor y cariño. Ahora, la política es distinta. La política está dentro del terreno de las convicciones. Yo siempre, aunque mira, no trabajé con Leonel, nunca recibí un decreto de Leonel y nada, o sea, nada que ver con su gobierno. Yo estaba en el sector privado o en otros organismos públicos fuera del ámbito del Poder Ejecutivo durante sus gobiernos. Con quien sí trabajé fue con Danilo, que me designó director de competitividad, y fui el vínculo entre el sector privado y el sector público, impulsando una dinámica que nunca se había desarrollado en la República Dominicana en el Consejo de Competitividad. Pero yo siempre había sentido una afinidad por la visión y las ideas de Leonel Fernández. Yo siempre digo que Leonel fue el inspirador de mi generación. ¿Qué pasa? Cuando
pasa el proceso del 20, que se divide el partido, los que en ese momento nos quedamos, una parte entendíamos que había que evitar que el PLD se convirtiera en el comando de un grupo dentro del partido. Es decir, que el PLD había que desdanilizarlo para que garantizara su crecimiento. Es decir, y Charlie, como candidato, fue una expresión de eso. Aunque Charlie tenía cercanía con Danilo, Charlie no era Rubén Bichara. Rubén Bichara era el brazo ejecutor de Danilo Medina. Y mi hermano Rubén. Pero todo el que conoce a Rubén sabe que es uno de los brazos operativos de Danilo. Y Rubén como secretario general iba a ser Danilo como secretario general. Y había un entendimiento a lo largo y ancho de la dirección media del partido, de los liderazgos medios y de las provincias del territorio, de que había que generar equilibrio. Entonces, empujamos por la Secretaría General de Charlie. En ese proceso yo también termino participando como candidato al comité político y gané la posición de 35 de 45, con el apoyo de muchísima gente buena. Como yo. Como tú, por ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre? Llegamos con una visión de partido. Mi visión era que el PLD tenía que mirar hacia el futuro y no convertirse en un escaparate de protección o de promoción del gobierno anterior. O sea que el PLD, ok, muy bien, los logros del gobierno anterior, perfecto, de los gobiernos del PLD, esa es la principal carta de presentación que tenemos, pero nuestra principal carta de presentación en este momento son las ideas de la República Dominicana a las que aspiramos. Y que tú en ese momento encarnabas las figuras principales. Correcto. Del PLD. Y éramos un producto de la aspiración de renovación del partido. Hubo una apertura inicial, arrancamos con el tema de los reglamentos, cambiamos la forma de elección de las autoridades internas, de los vicesecretarios, de la secretaría, el comité central, o sea, hicimos grandes reformas, pero hubo una reacción a eso. Entonces, hubo una diferencia interna de visiones muy marcada. El presidente Medina planteaba que un partido no era un think tank, que no era el momento de presentar propuestas. Particularmente yo estaba convencido de que un partido es un centro de pensamiento que está llamado a presentar propuestas, y en ese momento se produjo un choque interno. O sea que tu principal quizás motivo es las diferencias con el presidente Danilo Medina. Mira, en ese momento. Yo no lo personalizaría con Danilo. Era un segmento del partido. Entonces, yo hice un ejercicio sincero interno. Yo digo, me voy a desgastar aquí en una lucha donde posiblemente termine ultra lastimado porque no estamos viendo en la misma dirección. Bueno, mira el caso de Juan Arias Jiménez. ¿Me está entendiendo? ¿A qué te refieres? No, bueno. Sé más explícito. Mira lo que ha pasado recientemente con Juan Ariel cuando decidió alzar el vuelo. ¿Qué pasó? No, dejémoslo ahí, tú sabes lo que pasó. Entonces, no me voy a desgastar en esto, ni voy a forzar una confrontación interna. Lo más honesto que puedo hacer es irme 3 años antes de las elecciones. ¿Y lo hablaste con Charlie antes de irte? Claro, porque yo mandé una carta de renuncia 6 meses antes de irme. O sea, digo, si hablaste con él antes de enviar esa carta de renuncia. Mira, la realidad es que fue una decisión que yo tomé. Y las decisiones, cuando tú eres un hombre y cuando tú tienes una visión, las decisiones se toman solo. Yo no podía implicar a Charlie. Charlie era el secretario general del partido. Si yo implicaba a Charlie en una renuncia de esa dimensión, le estaba haciendo un daño. Pero cuando él vio la carta, fue quizás? ¿Cómo fue ese momento cuando ustedes se reencontraron? Yo no estaba ahí con él. No, cuando ustedes se reencontraron. No, mira. En algún momento familiar ustedes obviamente se han visto, se vieron en ese momento. Si yo te dijera que estábamos contentos, inmediatamente después no estábamos contentos. Pasó un tiempo y hubo una separación. Pero difícil, porque todos los que te conocemos saben que ustedes
tienen una relación muy cercana. De hecho, en el episodio anterior yo entrevisté a Charlene y él decía, hablaba de que tú eres como un hermano mayor, de cómo es su relación Sí, tan Charlene es cercana de ustedes. mi hermanito, que Y dormíamos a en la misma propósito cama. de eso, ¿cómo fue, por ejemplo, ver a tu hermanito ser diputado? De hecho, me imagino que incluso tú era que también lo llevabas en esa carrera porque él es más joven Sí. y lo viste crecer así a tu lado. ¿Qué tan emocionante fue eso? ¿Cómo? Muy emocionante. Cada vez que lo veo con ese excelente desempeño que está teniendo, me siento orgulloso de él. Y no solo me siento, se lo digo. Y creo que en él la República Dominicana tiene un gran representante. Creo que independientemente de que había muy buenos perfiles en la boleta del Partido de la Liberación Dominicana, no es porque yo esté sesgado, él era la mejor opción y sigo creyendo que es la mejor opción. Yo decía, y a propósito quiero entrar en ese tema, yo decía en las elecciones pasadas, wow, ¿cómo será para, por ejemplo, en el momento si tú hubieses logrado ser candidato, que de hecho yo creo que fue algo injusto el no permitirse ser candidato, y que además ustedes estuvieran los dos en la boleta, y ese es el tema que quiero que tratemos ahora. Muchos candidatos u otros candidatos de tu partido, de hecho, se beneficiaron de esa pugna que tú tuviste públicamente, que la gente te pedía que tú incluso fueras candidato a diputado y que estuvieras en la boleta, lo cual no se pudo. Entonces, en ese sentido, ¿cómo tú pudiste, luego de eso, te levantaste, eres presidente del distrito, cómo tú pudiste subsanar ese tema? Y el hecho también de que es la realidad, compañeros se beneficiaron de estar a tu lado en esa pugna y hoy son diputados. Pero mira qué es lo diputadas. que ocurre. Mira lo que ocurre. Nunca fue mi deseo ser candidato a diputado. Yo siempre he dicho que no estoy obsesionado con candidaturas. Yo era el candidato alcalde de la Fuerza Así del es. Pueblo, decidido por su dirección política. Y me costó convencer al presidente de entregarle la plaza al PLD, porque sin entregar esa plaza no había alianza con el PLD. Yo estaba 15 puntos por encima del candidato del PLD. Conmigo posiblemente se ganaba la alcaldía. Digo posiblemente porque el gobierno utilizó todos los recursos del mundo para imponerse en la capital. Pero conmigo había competencia real. Y a pesar de eso, decidimos entregar la plaza. ¿Qué pasa? El partido me pide que asuma una candidatura a diputado en la circunscripción 1 para garantizar la fortaleza del frente de batalla, porque llevábamos a Omar de senador y había que ganar la capital. Entonces yo acepto la candidatura, pero me entregaron una candidatura defectuosa, con una reserva que estaba cuestionada. Yo pensaba que con eso no iba a haber problema, porque esa era la reserva que estaba, de hecho, cuando se hizo como en toda la plaza donde teníamos diputados, se había reservado una plaza de varón en la circunscripción 1. Pero hubo un conflicto interno entre 3 compañeros, o entre 2 compañeros, y el partido no supo tomar la decisión adecuada que impidiera que el Tribunal Superior Electoral y la Junta Central Electoral nos excluyera. Sin embargo, nuestro equipo político decidió apoyar a Celine Méndez. Y Celine Méndez pasó de estar en la posición número 5 en intención de voto a ganar la diputación. Yo me concentré en mis actividades como presidente del distrito porque 10 días antes del proceso electoral se me entregó esa responsabilidad y la responsabilidad de ser el jefe de campaña de la capital. Y entregamos un resultado extraordinario. La senaduría, más de un 33% de votación en el nivel presidencial y diputaciones en las 3 circunscripciones del Distrito Nacional. Hay dos liderazgos jóvenes en el distrito de la Fuerza del Pueblo, debemos decirlo, que se ven con un mismo perfil. Estamos hablando de Omar y de ti. ¿Cómo se maneja eso dentro del partido? ¿Cómo tú lo ves a futuro? Mira, Omar cuenta con todo mi respaldo, 100%, para cualquier paso político que él decida emprender. Si Omar va a ser candidato a senador, va a contar conmigo. Si Omar es candidato presidencial, va a contar conmigo. Si Omar es candidato a alcalde, va a contar conmigo. Mi rol en este momento es fortalecer al partido. Yo soy el presidente del partido en esta plaza. Y la tarea que mi partido me asigne, esa asumiré con la mayor de las humildades. Eso sí te aseguro. Si nos toca un rol electoral, vamos a ganar aplastantemente, en equipo, con toda la fuerza partidaria y social que ya nos ha apoyado,
y con toda la experiencia y el trabajo que hemos acumulado. Pero no para llenar nuestro ego ni para ir a una posición a disfrutar de las mieles del poder, sino para trabajar a favor de la gente, que es lo que este país necesita. Y si conectamos eso con la primera pregunta que me hiciste, que es lo que me inspira en la política, es precisamente provocar transformaciones para mejorar las condiciones de vida de la gente, para que tengamos niños que tengan mayores oportunidades, como las he tenido yo, para que haya mayor justicia en un país donde hay muchas personas oprimidas, donde hay personas que son objetos de abusos de poder, de violencia, de maltrato, de indiferencia de partes de aquellos que pueden quizás salvarle la vida o evitar que los afecten. Yo aspiro a un país y a una sociedad donde podamos incluir de manera más humana a las personas más vulnerables, a los discapacitados, a los niños, a los ancianos, a las madres solteras. ¿Cuál sería tu próximo paso para el 2028? Si ya lo has pensado, lo has decidido. Mira, en este momento yo estoy concentrado en ser el mejor presidente del partido que yo pueda ser. Estoy concentrado en comunicar los males que afectan a nuestro país y los desaciertos de este gobierno, que está fiscalmente quebrado y que ha metido nuestra economía en su peor situación en los últimos años. Y ahora mismo no pueden alegar que hay pandemia, ni que es la guerra Rusia de Ucrania, ni que es culpa del gobierno pasado. Simplemente el mal desempeño de estas autoridades han metido al pueblo dominicano en una situación de dificultad. Ya llegará el momento de pensar en aspiraciones. Por ahora, no. Por ahora yo estoy en mis tareas, en ser el mejor político que pueda ser, en ser el mejor ciudadano que pueda ser y en hacer sentir orgulloso todos los días a mi familia y a mi gente. Hablando de tus tareas, porque se trata este podcast de que hablemos más que todo de la vida personal, pero entre políticos es muy difícil no hablar de política. ¿Cómo es un día normal? ¿Cómo inicias? ¿Cómo inicia tu día? ¿Cómo inicia el día de Rafael Paz? Mi día inicia a las 5:30 de la mañana. Wow, temprano. Con una taza de café, un poco de ejercicio. Si me levanto más temprano, si me levanto a las 4:30, puedo hacer una hora completa de ejercicio. Si me levanto a las 5:30, solamente puedo hacer como 100 pechadas. Wow. Y algunas sentadillas. Me siento intimidada. Y después de ahí me voy a la radio tempranito, a las 7 de la mañana, a hablar de los temas de la República Dominicana. De ahí, tengo que darle comida a mi perrito antes de irme, y pasarle la mano y decirle mucho que lo quiero. Obviamente. Claro que sí. Después de ahí, entonces, me voy, cuando termino el programa, me voy a una obra, a una construcción, porque tengo una compañía que trabaja temas de construcción, aparte de nuestro rol de asesoría en términos corporativos. De ahí me voy al show del mediodía los lunes y los martes, y estoy de 12 a 2, luego me voy a almuerzo. En la tarde me voy a reuniones, hablo con mi pareja o comparto con Yo te iba a preguntar eso, ¿y cuál es el momento de tu pareja? Y después en la noche, después que termino reuniones y compromisos, entonces a cenar y a pasar momentos familiares de intimidad, mi hijo, los niños de ella, mi perrito, Arslan se llama. Y menciono a Arslan de manera particular porque es el nuevo integrante. Ya mi hijo David, creo que todo el que me conoce lo conoce. Sí, iba a preguntarte, seguimos con David. David, porque creo que es tu mejor rol. Aparte de que eres muy buen político, de que eres un gran profesional. Yo creo personalmente que lo he visto de cerca contigo, que uno de tus mejores roles es ser padre, porque eres padre a tiempo completo y te he visto en actividades que incluso si tienes un compromiso llevas al niño si es tu día. Me gustaría que me hables de David, de tu vida como padre. Mira, David es la luz de mis ojos. Es un niño que llegó como una gran bendición. Amén. Me ha acompañado y yo lo he acompañado en todos sus momentos. Yo fui el primero que le dio comida, el primero que lo cargó, el primero que le cambió su pañal.
nunca he fallado ni he faltado en ninguno de sus momentos importantes. Ser padre divorciado es todo un reto y todo padre que sea divorciado sabe a lo que me refiero. No siempre uno está de acuerdo con la madre del niño en detalles. Hay niveles de conflictividad que hay que manejar, etcétera, pero siempre he sabido poner el interés de mi hijo por encima de cualquier interés particular. Y yo tengo el compromiso de llevar a ese niño por el mejor de los caminos y transmitirle los mejores valores. De hacerlo una persona humilde de corazón, que valore más a las personas por su interior que por el dinero que tengan. ¿Crees que le gusta la política, David? ¿Le va a Él gustar la es política? un natural. Él es muy amable con la gente, muy cariñoso. Sí. Es muy determinado también, sabe mucho lo que le gusta y se planta. Entonces, creo que va a ser un gran hombre de la República Dominicana si Dios quiere. Y si Dios me permite guiarlo por el camino que yo sé que me va a permitir guiarlo. Amén. Tu pareja, porque te preguntaba, porque creo que de un hombre tan ocupado, de un político, a veces es un poquito difícil ser pareja. En mi caso lo digo porque los dos hacemos política, pero por ejemplo, ¿cómo tu pareja ha sabido poder lidiar con este tema de la política, la vida pública? Michelle es una persona, primero ya tiene un alto sentido de la responsabilidad y conoce el Estado. Tiene una gran sabiduría para lidiar con la gente. Tiene una mente muy abierta, es muy inteligente y es muy amorosa. Es un gran complemento para mí. Ella sabe, como yo siempre he dicho, que la política es un camino de piedras y de espinas. Pero no hay piedra que pueda detener una cascada cuando va avanzando, o a un río de agua fresca, potente. Y eso siento yo que es la causa que me motiva. Es como un río de agua potente, que no importan las piedras que hayan en el camino, no importa las precipitaciones, las caídas que puedan existir o las subidas, siempre va a llegar a su propósito. Y no va a perder caudal, sino que en la medida en que va avanzando, va aumentando su caudal. Y por eso cada día somos más personas que somos parte de esta causa. Amén. ¿Cómo es una reunión familiar entre ustedes, entre los Mariotti y Paz? Por ejemplo, una reunión familiar. Si hay que hablar de un tema, porque hay una parte que es del PLD y estás tú que es de la Fuerza del Pueblo. No se habla de política mucho, cuando ¿no? se habla, por ejemplo, de un tema del PLD, ¿qué pasa? No se habla de política. Entre nosotros ahora mismo no se habla de política. Es muy difícil entre políticos no hablar de política. Sí, bueno, se habla de temas generales, le caemos al gobierno arriba, pero no hablamos de los temas de la oposición. Le caen al gobierno juntos. Mira, tú sabes que además ahora se ha complicado porque entonces Charlie ahora es candidato presidencial dentro de su partido. Exacto, iba a preguntarte. Entonces, mi compromiso está en la fuerza del pueblo. Mi próxima pregunta era esa, y con esto yo creo que terminamos el episodio, pero es una pregunta que no puedo dejar de hacerte. ¿Cómo será eso? Porque sabemos que tú tienes ese sentimiento, probablemente de padre de hijo a padre, de respeto, de un tío muy especial. Charlie Mariotti, padre, ¿verdad? Es aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, pero tú estás en otro partido donde también tendrá otro aspirante presidencial y probablemente otro candidato. Entonces, ¿cómo será eso? ¿Cómo tú vas a lograr hacer ese alineamiento en tu mente? No, mira, Charlie está buscando el voto de los PLDistas para ser candidato del PLD. Pero tus sentimientos. Y yo no soy parte del PLD, yo soy parte de la Fuerza del Pueblo. Yo tengo un compromiso. Y mi compromiso con Leonel y mi compromiso con Omar. El que sea candidato de los dos, cuando se decida, va a tener todo mi apoyo. ¿Y tus sentimientos? Bueno, es que la política, como te dije, es una cosa y la familia y los sentimientos son otra. ¿No te juzgará? ¿No apoyaste a Charlie? No, porque cuando se actúa con honestidad y con transparencia, podemos no estar de acuerdo con lo que hace el otro, pero no hay resentimiento. Lo que genera resentimiento es la traición. Eso sí genera resentimiento. Pero yo sé que en el futuro Charlie y yo nos reencontraremos. Llegará el momento donde empujaremos en la misma dirección. Y lo hacemos muchísimas cosas, porque en la comunicación lo hacemos ahora mismo. ¿Pero crees que en un mismo partido? Eso habrá que verlo. Yo sí sé que dentro de la misma fuerza social o dentro de la misma coalición.
y ojalá yo que Charlie algún día venga por la Fuerza del Pueblo. Tú siempre tienes esa respuesta tan certera. Muchísimas gracias. La verdad que ha sido una entrevista muy grata. Esperemos que puedas también estar con nosotros en lo adelante. Gracias a ustedes por estar en sintonía con este episodio de Política Ligera. Ha estado con nosotros en el día de hoy Rafael Paz. Gracias a ustedes por estar en sintonía.